Lo grabo yo, ¿está? Bueno, empezamos Dale. entonces el proceso de grabación. Ya, como ven ahí, estamos grabando. Bien, Natacha, por favor, pregúntame nuevamente lo que estabas preguntando. Ya comenzamos, ahora sí, formalmente la clase con 32 Lo que participantes. pasa, yo igual la clase pasada empecé después, como 10:30, capaz que fue por eso. Yo la única contraseña que escribí fue epistemología solo, que fue la única que me dio acceso al EVA de FIC. Al EVA de Cure yo no me pude registrar porque no sabía la contraseña. El EVA, ahí tienen la página, Pablo manda por chat la página nuestra, para ingresar para los que no han hecho, no es el caso de Natacha, y creo que la contraseña del EVA Cure es EPI 2021, ¿verdad, Pablo? ¿Te acordás tú? Ah, Ya te lo averiguo. Dale. gracias. Ahora ya lo ponemos ahí en el chat y ya quedamos por lo pronto, ustedes ya ingresan a las dos páginas. ¿Por qué les decía? Sí, EPI 2021 ya lo confirma Camila también. Minúscula EPI, todo junto, 2021. ¿Está? Con esos dos claves ustedes se matriculan en las dos páginas. Entonces, ¿por qué es esto? Acá hay una serie de preguntas. Bueno, voy a tratar de ir respondiendo y va quedando grabada brevemente, pero por supuesto, hagan todas las preguntas que crean, todas las dudas que crean conveniente hacer. Luego Pablo ya sí formalmente empieza con el curso de hoy. El asunto es el siguiente. Nosotros vamos a dar un curso único de, allá en FIC se llama Introducción a la Epistemología, acá en el CURE se llama Epistemología. El curso es un curso único. ¿Ah? Es un curso único al que todos ustedes acceden y participan, no importa o en qué sede de CURE están o si son de FIC, ¿verdad? Es un curso común para todos. ¿Por qué podemos hacer esto? Primera explicación. Porque en ambos casos es un curso introductorio. ¿Mm? En la Facultad de Información y Comunicación es un curso que está en el primer semestre del primer año, es decir, para los que recién ingresan, y en el caso del CURE, si bien algunos lo toman como opcionales, en realidad está originalmente planeado y planteado para el psicosocial. Pero, aclaro, lo pueden tomar estudiantes de cualquier carrera, de cualquier CIO, ¿verdad? Lo pueden tomar y, por supuesto, bienvenidos y gracias por tomarlo, digo, aquellos que no sean del CIO social. Nos agrada mucho que, bueno, por lo menos le podamos transmitir algunas informaciones y algunas reflexiones a otros interesados que no sean los objetivos originales. Lo que en el caso tanto del CEO, de otros CEOs, como de quienes lo toman como opcional, deben averiguar en las respectivas vedelías cómo acredita este curso. ¿Ah? Eso no lo podemos responder nosotros porque nosotros no tenemos esa información. Si bien la pregunta no me la han hecho todavía, me adelanto, ya lo habíamos comentado la clase pasada, lo que lamentablemente me olvidé de grabarla, porque si no capaz que lo remitía a ella, esta sí ya queda formalmente grabada. Dicho sea de paso, el enlace a la grabación de estas clases va a quedar colgado en la página de EVA del CURE. Esta va a quedar en la página de EVA del CURE, porque este espacio de los martes de 10 a 12 es específicamente para estudiantes CURE. Entonces, ¿cómo se encara, cómo diseñamos el curso? Es un curso colectivo para todo el mundo los martes y jueves de 20 a 22 y comienza hoy, martes 13. No sean supersticiosos, es igual un martes 13 que un martes 14. Comienza hoy, martes 13, a las 20 horas, en ese enlace Webex, es otra plataforma de otra empresa, pero que es la que por ahora tenemos en FIC. Se enganchan a esa plataforma y entran al curso común para todo el mundo. ¿Tá? Ahí en ese curso que nuevamente vamos a estar Pablo y yo hoy, nos van a ver figuritas repetidas varias veces, esperemos que no nos cansemos tanto.
En eso vamos a empezar el curso normal para todo el mundo, martes y jueves. Ahí mismo, ¿verdad? En ese curso es donde Jorge, vamos ¿tenés problemas de conectividad. A ver, me voy a mudar Hay yo. problemas de conexión, Jorge. Sí, si me esperan un minuto me voy a buscar otro lugar yo también. Sí, yo sigo. Bueno, Dale. como les decía, como les decía Jorge, Dale. tenía una pregunta por allí, ¿verdad? No sé si es Esteban que está con el micro o alguien más que quería hacer una pregunta. Yo tenía la mano levantada que quería preguntar algo. Ah, bien, Bárbara, decime. Sí, por No sé si favor. me... Francisco, ¿puedo cerrar? Sí, te Pablo escucho. dijo algo de ¿Puedo que tenemos cerrar? que... Pablo dijo algo que tenemos que preguntarle a Bedelia, pero no llegué a escuchar qué es lo que tenemos que preguntarle a Bedelia. Los que no son del CIO social deben cerciorarse que su materia está reconocida y acreditada en la trayectoria que están cursando, en el ámbito que están cursando. Si son del CIO CIT, por ejemplo, Dale, nos vemos. en años anteriores. Esteban, cerrá el micrófono, por favor, yo no puedo mutearte desde aquí. El CIO CIT, por ejemplo, reconoce la asignatura y psicología, por supuesto que también, pero si hay alguien de alguna otra orientación, puede pasar que no haya antecedentes de acreditación de la asignatura, ¿bien? Porque tenemos tecnicaturas nuevas, tenemos carreras nuevas. Perdón, entonces siempre es importante que se aseguren de eso, ¿bien? Que se aseguren que la materia está reconocida en el trayecto formativo que están haciendo ustedes. Dice Camila, sí, ¿cómo hacemos con las tareas de EVA? ¿Hacemos solo las planteadas en el EVA Cure? Este curso no tiene muchas tareas, Camila. Lo que tiene es el trabajo fuera de clase. Al ser un curso teórico, el trabajo fuera de clase es sobre todo de lectura, no tanto de tareas. El parcial, que va a estar en EVA, sí, lo vamos a concentrar todo en el EVA FIC por una cuestión operativa, ¿no? Para tener todos los datos concentrados ahí para que ustedes tengan una puerta de ingreso. Efectivamente, Natalia, psicología es una materia obligatoria con 8 créditos. Buen día, Ángela. Empezamos un poquito tarde, teníamos algunos inconvenientes técnicos, no te perdiste demasiado y la principal información que dimos, que es el horario y el enlace de las clases teóricas, la tenés un poco más arriba en el chat. Buen Profesor día. Rasner, ¿está por ahí? Paola Sí. te quería preguntar algo antes. Ahora. Sí, Paola. Sí, buen día. Yo quería hacer una consulta porque no entendí muy bien de eso de Eva FIC y Eva del Cure. Pues yo estoy apuntada solo en Eva del Cure. ¿Tengo que apuntarme también en el otro? Sí, porque Ahí va. allí vas a encontrar el enlace al Webex de la clase de los martes, que ya lo pusimos acá en el chat, y van a haber informaciones que van a estar en los dos espacios. Pero Yo, para hacer el parcial, Paola, tienen que sí. estar matriculados en el EVA FIC, porque el Ahí va. parcial Yo lo en vamos el a calendario que concentrar ahí. tenía solo las clases que de 20 a 22 hoy. No tenía que hoy era de mañana había. Me enteré por el grupo de compañeros y entré y justo estábamos acá en clase. Ah, bien, bueno, qué suerte. Qué suerte, porque Sí, vamos sí, a abrir sí. los dos espacios. Ahí va, ahí va. Gracias. ¿Por qué estos dos espacios? No sé si querés que te retome, Pablo, un minuto y ya después te dejo a ti. Por favor, Rasner, por favor. Bueno, muchas gracias, muy amable. ¿Por qué estos dos espacios? Porque ese espacio colectivo va a ser un espacio, por lo menos en de arranque y durante algunas clases, multitudinario, ¿verdad? Y lo que nosotros queremos es, por supuesto, lo vamos a decir esta noche, alentamos la participación, alentamos que pregunten, que formulen sus dudas, sus preocupaciones, sus observaciones, ¿verdad? De la manera más libre posible, sin empachos en cuanto a, uy, lo que diré es una tontería, se van a reír de mí. No, acá nadie se ríe de nadie. Lo más trivial puede ser muy importante. Entonces, todas las preguntas que ustedes formulen
en ese espacio multitudinario, esto lo van a escuchar nuevamente esta noche, todas las preguntas que formulen serán contestadas a su debido momento, ¿verdad? E incluso alentamos que hagan la pregunta de manera verbal. Si bien el chat, yo sé que se está haciendo ya desde el año pasado un instrumento muy empleado por los estudiantes para formular las preguntas, muy frecuentemente, y acá lo digo desde este lado del mostrador, a los docentes nos cuesta, por ejemplo, si estamos pasando una presentación y hablando sobre una temática en particular, atender ambas cosas a la vez, ¿verdad? Es decir, atender la presentación, atender el desarrollo de la clase y a su vez mirar en el chat a ver si hay alguna pregunta. Porque además la pantalla se nos reduce, a nosotros también, y el espacio de chat obviamente también, ¿verdad? Entonces, si bien el espacio de chat es un espacio interesante, hay que conservarlo, nosotros privilegiamos e instamos a que las preguntas y las dudas, las observaciones, porque no todo tiene por qué ser una pregunta, pueden observar algo. A mí esto me parece que es de otra manera, qué sé yo, cosas por el estilo, ¿verdad? O yo tengo una información en este sentido que no es la misma que tú estás comentando, bueno, en fin, como ustedes quieran, ¿no? Todas esas cuestiones las formulen verbalmente. Levantan la mano, abren el micrófono, cuando terminamos nuestra idea o la oración o el desarrollo que estamos haciendo, damos la palabra y si se arma una conversación, no una discusión, mucho mejor. Dentro de los marcos razonables que nos permitan continuar con la clase, ¿verdad? Pero no desatendemos ninguna consulta, ninguna pregunta. Por ejemplo, ahora Bruno tiene una. Adelante, Bruno. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha? No, ahora no escucho bien. Muy bajito, Bruno. Está muy bajito. ¿Ahora sí? Ahora mejor. Ah, perfecto. Tenía dudas con respecto a la metodología que se va a dar respecto a la materia. Los martes vamos a tener prácticos y me parece para mí que los jueves por la noche son, o al revés, perdón, los martes son los teóricos y los jueves son prácticos. No. Ahora voy a eso, Bruno. Ahora voy a eso. Los martes y los jueves, de noche, de 20 a 22, en ese enlace que se puso en el chat, son clases teóricas sobre los temas y el programa que vamos a ir desarrollando. Lo que no excluye, como decía recién, participación, preguntas, observaciones. El espacio, un segundito, Bruno, el espacio de martes por la mañana es exclusivo del CURE para tener un vínculo con ustedes más directo, porque obviamente somos menos, ¿verdad? Y haremos, no solo responderemos dudas, sino que trabajaremos sobre puntos que han causado dificultades, generaremos algún tipo de ejercicios, etc. Entonces, llamémosle al espacio de los martes por la mañana el espacio práctico o de actividad práctica, solo para CURE en el caso de martes por la mañana, y martes y jueves por la noche es la clase colectiva, el espacio, llamémosle, teórico. Bruno, adelante. Esto planteado. Dale, Bruno, dale, Bruno. Bien. No, yo tenía una consulta porque justamente trabajo en el horario de la noche, pero podría salir y entrar 20 minutos tarde igual, o sea, entrar 8:20. Igual el curso está pensado para contemplar a gente que está en la situación como la tuya, Bruno, porque vos vas a tener las clases de los martes y los jueves que van a quedar grabadas en EVA y que las podés ver en video en cualquier momento en el horario que vos te quede bien. Entonces, después de esas clases, venís acá a la clase del martes y tenés un espacio para interactuar con los docentes, para sacarte dudas de los videos que viste y un espacio donde se van a hacer dinámicas, lecturas, ejercicios, etcétera, para reforzar o introducir las cosas de los videos. Entonces, está pensado para eso el curso, para que ustedes tengan las dos cosas, la continuidad de los temas teóricos en clases más bien expositivas, con 500, 600 estudiantes conectados, como son las de los martes y los jueves, y después venís acá y en ese espacio sí, ya tenemos este espacio nuestro que es más reducido para el CURE, en donde podemos interactuar de otra forma. Perfecto, yo ayuda mucho porque cualquier duda la puedo evacuar el martes, entonces.
Claro, para eso está este espacio. Gracias, profesor. Lo que va a tener continuidad cronológica y temática, digamos, son las clases de la noche. Lo que decía Jorge, el teórico. ¿Bien? Nosotros, por ejemplo, el resto de esta clase la vamos a dedicar a una introducción del tema que vamos a ver esta noche. Después el teórico sigue viendo los temas, ¿bien? Y aquí lo que hacemos es o introducir o reforzar, o en algunas clases vamos a hacer las dos cosas, introducir y reforzar los temas del teórico. Camila pregunta, ¿las clases teóricas no tienen asistencia obligatoria? No, no lo tienen, Camila, y estas tampoco, porque en el marco de enseñanza virtual y la UDELAR ha definido que la asistencia no se controla. El martes pasado trabajamos sobre todo las cuestiones formales y la modalidad de aprobación del curso. Asunto que el segundo, que es bastante intrincado y al que seguramente tengamos que volver hoy porque nos interesa que quede despejado desde el primer día. Claro, precisamente como hubo muchas y muchos estudiantes que el martes pasado, por una razón u otra, no pudieron conectarse a este espacio, es que estamos justamente haciendo esta reiteración. Lo que estamos diciendo ahora, creo yo, lo habíamos explicado, lo había explicado particularmente yo el martes pasado, pero creímos, el conjunto, el grupo, creímos oportuno volver a repetirlo por esa falta mía que fue no haber grabado la clase pasada. Pero de todas maneras, no importa porque acá han aparecido nuevas preguntas y nuevas consultas. Entonces, el curso teórico, martes y jueves de 20 a 22, va a quedar su enlace también grabado en la página EVA. Es muy probable que el enlace lo colguemos en las dos, tanto en el EVA de FIC como en el EVA de CURE, porque es simplemente el enlace. Ustedes lo pueden ver cuando quieran, en el caso de que no puedan asistir un día, o a esa hora les queda mal, o lo que sea, lo pueden ver cuando quieran, ¿verdad? No es obligatoria la asistencia. Como tampoco lo es obligatoria a esta instancia, como bien decía Pablo recién, pero alentamos que tanto en una como en otra, pero sobre todo en esta para estudiantes CURE, alentamos la participación, pese a que no pasamos lista. ¿Por qué alentamos la participación? Por esto mismo que explicaba Pablo recién, se le explicaba a Bruno en particular, pero vale para todos. Es decir, es el espacio más pequeño, más acotado que tenemos para interactuar con ustedes sobre las temáticas que vamos dando en el teórico por la noche. ¿Está? Bien. ¿Por qué deben matricularse también a EVA FIC? Bueno, no solo Jorge, porque ahí... Sí, dale. Jorge, te interrumpo por un aviso que no tiene nada que ver, pero Perfecto. me quedé pensando en los estudiantes de psicología. Adelante. A los estudiantes de psicología, esto difúndanlo también entre sus compañeros. ¿Bien? Desde el año pasado, los estudiantes de psicología que este primer semestre no pueden cursar epistemología o no la aprueban, en el segundo semestre nosotros ofrecemos la materia Ciencia, Tecnología y Sociedad, que acredita por epistemología. Del año pasado ya el CIO de psicología, la opción psicología hizo circular una comunicación en que se les notificaba a los estudiantes que esos créditos se podían completar con cualquiera de las dos materias. Primer semestre epistemología, perdón, segundo semestre ciencia, tecnología y sociedad. Por lo cual, alguno que pierde el tren tiene otra oportunidad el segundo semestre de completar esos créditos. Y si quieren hacerlas las dos, con todo gusto los recibimos. Sí, porque además ambas proporcionan créditos y si hacen las dos, suman créditos de las dos. No es que querramos que estén siempre mirándonos a nosotros, pero digo, puede ser un beneficio para muchos de ustedes, eso va a depender de la carrera, de la orientación, etcétera, de tomar una como obligatoria, la otra como opcional, bueno, en fin, esto que decía Pablo es muy importante porque vale una o la otra. Por supuesto, los contenidos de ciencia, tecnología y sociedad no equivalen a los de epistemología, si no, no daríamos 2 veces el curso. Pero hay, obviamente, una continuidad temática y problemática muy interesante. Pero bueno, eso lo veremos en todo caso más adelante, cuando hagamos la difusión del curso CTS, que así le llamamos a Ciencia, Tecnología y Sociedad, ¿no? CTS. Con respecto entonces
¿Por qué tienen que entrar al EVA FIC? Porque en el EVA FIC van a estar todos los materiales que ustedes precisan, todos los materiales, repito, que ustedes precisan para la lectura y poder realizar el primer parcial. Vamos a señalar claramente cuáles son las lecturas. Nosotros preferimos, enseguida, Bruno, nosotros preferimos colgar todo el libro a veces, o todo un libro, y después decirle, bueno, la lectura obligatoria es el capítulo 3. Pero igual preferimos colgar todo el libro. Pero no se asusten por la magnitud de textos que hemos colgado, porque lo obligatorio siempre es menor. Ahí tienen todo. Con esas lecturas, con las presentaciones que los docentes iremos presentando para acompañar el desarrollo de los diferentes temas, y con las propias clases que quedan grabadas, con esos 3 elementos, que no es poco desde luego, pero tienen todo condensado en la plataforma EVA, ustedes están en condiciones de, si han seguido eso, lo han leído, lo han pensado un poco sobre eso, van a tener seguramente un transcurso muy positivo, muy exitoso en el curso. Ahora les voy a comentar, es para dar el primer parcial. Ahora le vamos a comentar cómo sigue el asunto. Pero alguien me hace una pregunta, no sé si Bruno puede ser, ¿alguien me hace una pregunta? Sí, doctor, era con respecto a las contraseñas. Un poquito más alto, Bruno, porque no se te escucha bien. Yo no te escucho. ¿No? Era con respecto a las contraseñas, si las podría pasar por chat. Tanto la de FIC estaban pasadas por ahí, están pasando en este momento. Para el CURE es EPI 2021, todo junto y con minúscula. Para el CURE, plataforma EVA CURE EPI 2021. Plataforma EVA FIC Epistemología, todo junto y con minúscula y sin tilde. ¿Está? Ahí tienen las 2 contraseñas para matricularse. Quizás tú me puedas auxiliar mejor porque no tengo a mano el cronograma, Pablo, pero el primer parcial va a ser en 1 de junio, ¿puede ser? Estás silenciado. Estás silenciado. Disculpa, Jorge, estaba con las contraseñas, así las dejamos las 2 y no debían tener problema en registrarse. Efectivamente, el primer parcial es el 1 de junio. Es el primero de junio y va a versar sobre todos los temas que hemos tratado hasta ese momento en el curso. Se va a hacer mediante la plataforma, en la plataforma EVA FIC. ¿Bien? Es un poco trabajoso. Nosotros tenemos estudiantes del CURE, también de Paysandú, eventualmente vamos a tener estudiantes de Colonia y de Montevideo, e implica una inversión enorme de tiempo y energía duplicar los parciales en distintas EVAs, también de recursos informáticos, entonces lo que hacemos, y humanos, entonces lo que hacemos es concentrar el parcial de todos los estudiantes en ese espacio EVA FIC. Por eso es importante que todos y todas estén matriculados para hacer el primer parcial. 1 de junio entonces es el parcial. Va a ser un parcial sobre los contenidos que se hayan tratado hasta ese momento en el curso. Van a ser solamente preguntas en formato múltiple opción. Para establecer verdadero o falso, cada pregunta va a tener 4 opciones, una sola de las cuales es verdadera y las demás son falsas. Ustedes van a tener que definir cuál es la verdadera. ¿Bien? Son parciales con un volumen de lectura importante, como les decíamos, este es un curso teórico, básicamente teórico, entonces hay un volumen de procesamiento de lectura importante. Son parciales sin sorpresas, es decir, son parciales donde todo el mundo sabe qué es lo que se va a preguntar y dónde hay que cargar las baterías. Es más, nosotros mismos durante las clases les vamos a decir, por favor presten especial atención a este punto porque lo vamos a preguntar en el parcial, o porque esto es algo que genera problemas en
en el parcial. Y es importante aclarar esto para que ustedes sepan las reglas de juego con las que jugamos. Esta es una materia de mucha exigencia de lectura, de mucha exigencia conceptual, pero con reglas de juego claras respecto de lo que preguntamos. No va a haber una pregunta que diga ¿qué dice el tercer párrafo de la página 121 de tal libro? No, las preguntas van a ser las cosas que ustedes ven que jerarquizamos acá en la clase y que llegamos y les decimos si usted no tiene esto claro no le va a ir bien en el parcial. ¿Bien? Así es como trabajamos. Allí Tengo una pregunta. Sí, por No va a haber favor. ninguna cuestión a desarrollar entonces. Va a ser todo. No. Todo múltiple ¿Y los opción. dos parciales van a ser Primer así? parcial. No, el segundo ya es una historia Está. completamente diferente. Jorge el Tan otro día diferente había que tenemos comentado que... ya de la posible Claro, monografía, puede ser. No, no sé si era monografía. exacto. Pero si no haces Es la una de las monografía, va a ser puertas. múltiple opción también. Es una de las puertas de salida, la monografía, la realización de otro parcial o los seminarios. Hay varias puertas de salida para el segundo parcial, pero yo preferiría, Natacha, que primero despejemos toda la información del primero y después nos metemos en el segundo, que es otro universo. Micaela, la clase de esta noche tenés el link más arriba y lo tenés también tenés el link Webex, ahí los compañeros lo pasaron, muchas gracias. Y esta clase va a quedar grabada en el EvaCure y la clase de esta noche va a quedar la grabación en el EvaFIC. Van a tener los dos videos disponibles. Igual, por la naturaleza de este espacio, que es un espacio más de dudas, de interacción, que jerarquiza la presencia de quienes están acá, yo les diría que los que se pierden alguna clase, si van a ver los videos, privilegien los videos de los martes y los jueves, que es donde está el grueso de los contenidos teóricos, ¿no? Porque por supuesto que los videos de los martes de mañana también son útiles porque veo las dudas que plantearon los compañeros y con eso avanzo. Pero no, el grueso del contenido teórico va a estar en las clases de la noche. Más preguntas sobre primer parcial, accesos, links, primer parcial y cuestiones operativas. ¿Podemos dar eso más o menos por despejado? Muy bien. Avanzamos, Jorge, entonces. Adelante. Entonces, para la segunda, luego de que ustedes realizan el primer parcial, las notas que, digamos, la escala de notas con la que manejamos es la de UDELAR, de 0 a 12. El parcial, ustedes, para aprobar este curso, van a tener que promediar 6 puntos o superior, por supuesto, de 6 a 12. Y no pueden sacar en el parcial una nota inferior a 3. Si ustedes sacan en el parcial una nota 3 o superior, ¿verdad?, están en condiciones de hacer la segunda parte del trabajo de aprobación, que ahora les explicaremos, y en total siempre se debe promediar 6 o superior, con un mínimo de 3, es decir, menos de 3. Si sacan menos de 3, directamente van a un examen libre. ¿Qué significa examen libre? Y es una opción que cualquiera de ustedes puede tomar, desde luego, en cualquier momento. Ustedes se inscriben para el examen en sus respectivas vedelías, se presentan al examen en las fechas de examen correspondiente, y ahí ustedes tienen que responder, todavía bajo este modelo, a través de EVA, un examen sobre todas las temáticas que se abordaban en el curso. La diferencia con el proceso de parciales y trabajo que ahora vamos a comentar es que ustedes van a ir trabajando por partes. El primer parcial van a trabajar lo que se da hasta el 1 de junio, hasta antes del 1 de junio, que es la fecha del parcial. Esos temas que son más acotados son los que ustedes tienen que responder en ese parcial del 1 de junio. ¿Cómo sigue esto luego de ese primer parcial? Nosotros pensamos en el grupo, y nos parece una solución adecuada, que ustedes realicen, quienes optan por esta vía, desde luego, realicen un trabajo de tipo monográfico. Vuelvo a repetir, es una opción que son ustedes quienes la toman.
Nosotros simplemente sugerimos y abrimos las posibilidades. Es un trabajo de tipo monográfico sobre alguna temática que ustedes escogen, vinculada obviamente a los asuntos que se tratan en el curso, y que acuerdan con los docentes que martes a martes nos vamos a ir presentando en este espacio. Es decir, luego del primer parcial, y paralelamente a que los martes y jueves siguen las clases teóricas, vamos a empezar a trabajar en este espacio, además de dinámicas, prácticas, consultas, etcétera, la elaboración de ese trabajo monográfico a partir de sus preguntas, sus propuestas, sus iniciativas. Ahí está. Dale, Pablo. Quienes opten por esta primer vía de realización del segundo parcial, del segundo parcial, luego de realizar el primer parcial, vamos a instrumentar un mecanismo, que seguramente será por correo o por EVA, para que algunos de ustedes nos digan, bueno, yo quiero hacer la segunda evaluación por la modalidad de monografías. Bien. A esos estudiantes les vamos a asignar un docente tutor, cada uno de esos estudiantes va a tener un docente tutor, un docente de referencia, con quien va a definir el tema, con quien va a definir la modalidad de trabajo y con quien va a tener reuniones individuales vía Zoom. Además de las reuniones de los martes, en donde vamos a trabajar aspectos metodológicos más generales sobre cómo se hace una monografía o sobre qué tipo de producción estamos esperando. No se tienen que inscribir de nuevo a otra instancia, Ángela. Esto les vamos a pedir nada más una notificación por mail, pero no es una inscripción en BDLI, es una notificación al docente en donde digan simplemente un mail que diga opto por la modalidad monografía. ¿Qué va a pasar con esos estudiantes que opten por modalidad de monografía? Bueno, van a sostener ese tipo de trabajo con los docentes y este espacio, y gracias Stephanie, y van a realizar una monografía, que es un producto, un texto de alrededor de unas 6.000 palabras, ya en el mes de agosto, ¿bien? Y que sustituye al parcial, sustituye la realización de un segundo parcial. Los estudiantes que hacen monografía no hacen el segundo parcial. Y ahí entra toda la mecánica de nuevo, ya te dejo a Yelena, ahí entra toda la mecánica de nuevo. Si promedian, si sacan menos de 3 en la monografía, deben rendir el examen. Si promedian 3 a 5 entre el primer parcial y la nota de la monografía, deben rendir el examen. Si promedian 6 o más entre el primer parcial y la nota de la monografía, exoneran el curso. Así es como va a funcionar. Ayelen, por favor. Yo tenía una duda sobre la lectura obligatoria, que por lo que ya dijeron, los textos tienen muchas hojas y a mí en realidad, como más práctico para mí, yo me imprimo todo lo que tengo que leer y pero si me están diciendo que van a mandar páginas concretas para estudiar, capaz que puedo solo imprimir esas páginas para leer. Cuando colgamos libros enteros, siempre indicamos las páginas, efectivamente. Pero yo te diría que teniendo en cuenta la lectura que tenés durante todo el semestre y la cantidad de materias que tienen ustedes en la UDELAR, la práctica de imprimir todo lo que uno tiene que leer me parece muy difícil, que te va a resultar muy difícil de sostener. Tanto por un tema presupuestal como por un tema de almacenamiento. Allá en un momento no vas a tener ni dónde ponerlo, además del costo. Creo que, no te digo que hoy ni mañana, porque todos tenemos nuestros hábitos, pero deberías a mediano plazo replanteártelo y repensarlo, porque a medida que sumas, es un volumen de papel muy grande. Además hay cosas que a veces uno, por ejemplo, cuando haces una monografía o cuando haces un proyecto, hay cosas que las lees para ver si te sirven, para evaluar si te sirven, o
o hay capítulos, hay libros que te sirven 1 o 2 capítulos, pero te das cuenta después que empezás a leerlos, entonces puede ser muy complicado sostenerlo así. Yo te diría que lo vayas pensando a medida que avanzás. Tengo una duda. Bueno, sí, Bárbara. ¿Cuál sería el beneficio o por qué uno debería elegir una monografía? ¿Cuáles son los beneficios? Esa sería la pregunta. Ahí está. Bueno, hay dos elementos, 2 días de la monografía. Primero, la libertad de elección. ¿No? Es decir, quien hace el segundo parcial tiene que leer obligatoriamente todo lo que va para el segundo parcial. La monografía puede tratar sobre una unidad del curso que te interesó o te pareció accesible y querés profundizar en eso, o puede tratar incluso sobre algún tema vinculado con la filosofía de la ciencia, aunque no se haya tratado directamente en el curso. Es decir, la monografía no da una libertad total, pero da muchísima más libertad que un parcial tradicional para trabajar en el tema que a uno le interesa. El segundo componente, Bárbara, es el seguimiento individual. El estudiante de monografía se va a reunir 1 vez por semana o cada 10 días en una reunión individual con un docente tutor, y ese docente va a ir monitoreando y siguiendo el producto de trabajo del estudiante. Entonces, claro, ¿qué pasa? La monografía se vuelve muy predecible, porque el docente va a ir viendo los borradores que ustedes van escribiendo y en un momento les va a decir, bueno, esto está pronto para entregar, entregalo, o les va a decir, esto aún no está pronto, lo tenés que seguir trabajando más. La corrección de monografía es cruzada. Sí, ya voy, Bruno. La corrección de monografía es cruzada, es decir, que no les corrige la monografía el docente tutor, la corrige otro docente del equipo. El equipo somos 10 docentes, los 10 vamos a estar en sucesivas clases de este espacio, ustedes ya irán conociendo a los compañeros, no la corrige el tutor. Pero en general, si tu tutor te dice, esta monografía está pronta, podés entregarla, es porque vas a aprobar el curso. Entonces da un entorno de trabajo muy controlado con un docente y una comunicación individual con un docente, lo cual en estos tiempos locos de masificación, pandemia y enseñanza virtual, pensamos que es muy valioso y muy aprovechable, ¿no? Dale, Bruno. Antes de empezar, te apoyo un poco en lo que tu planteo de la monografía. Yo años atrás hice otra carrera y la monografía te ayuda mucho, te la vas puliendo con el profesor a cargo. Y va bueno que en esta materia también que tienes el derecho a hacerla. Lo de relaciones internacionales, tienes que sacar un 9 de promedio entre los 2 parciales para poder tener derecho a hacer la monografía. Entonces, no te la tomaban, porque era demasiado volumen de estudiantes, eran 4. Claro. Era imposible hacerlo. Eso pasa en el curso de FIC de Montevideo, que son 1.300 estudiantes y solo tienen derecho a monografía los que sacan más de 9 o más en el primer parcial, y esos tienen que pelear cupos. En general los cupos de monografía los tienen los que sacan 10, 11 o 12 en el primer parcial. En el caso del CURE no, está abierto a todos los de ustedes que quieran hacer. Bien. Hasta acá vamos con... Sí, dale, Bruno. Para tener el derecho a dar la monografía, tengo que aprobar sí o sí un 6. Tengo una consulta porque en otras materias... No. Un 3. Un 3. Perfecto. Después tenés que promediar 6. O sea, si te sacás 3 en el primer parcial, tenés que sacarte 9 en la monografía. Tengo una consulta en el tiempo hipotético. En el caso de que un estudiante saque 12 en el primer parcial, la máxima... Volvé a poner el auricular porque se te pierde. Perdón. En el caso de que algún estudiante saque la nota máxima en el primer parcial, ya promediaría un 12 entre los dos parciales, por así decirlo, ¿sí o sí es obligado a dar la monografía o un segundo parcial? Sí, porque si vos sacás 12 en el primer parcial y sacás 2 en la segunda evaluación que hagas, sea cual sea, vas a hacer examen.
Ah, bien. Esa era mi duda. Está claro para todos eso, o sea, hay que promediar 6, pero a su vez hay que sacar un mínimo de 3 en las evaluaciones. Esa era una duda. Si vos... Perdón, te interrumpí. No, dale, No, seguí. esa era una duda. Y lo segundo que nos mencionaron con respecto al examen libre. ¿Hay alguna posibilidad o alguna metodología en la cual uno queda examen pero con el profesor? Porque en otras carreras, por ejemplo, si promediabas un 3 entre los dos, tenías derecho a examen con el profesor, no libre. La mesa. No. De hecho, este curso, bien, si bien Jorge y yo estamos coordinándolo, no hay un profesor, hay todo un equipo de 10 docentes que lo da, o sea que la figura de examen con el profesor ni siquiera está, es un único examen para todos los que se van a No, examen. consultaba porque en nuestras carreras la forma de metodología de enseñanza y los temas que podría decir enfatizan cada profesor es particular de cada uno, ¿no? Del curso en general. Claro, pero acá no funciona así que no corres por ese lado. Era esa mi duda, gracias por mi Por Ahí va. supuesto, una aclaración, digo, que no está de más, y ya voy dejando a Pablo porque creo que más o menos agotamos todas las cuestiones que teníamos relativas a lo formal, que le respondo a Bruno, pero también obviamente al resto de los compañeros. El examen libre no es que arreglate como puedas, nosotros estamos siempre disponibles, ¿verdad? Es decir, si una persona, por ejemplo, en este momento dice, no, yo no puedo hacer parciales porque no tengo tiempo, no tengo ganas, en fin, por la razón que sea, esa es una decisión personal. Y dice, pero sin embargo yo preciso esta asignatura porque es obligatoria, o porque me interesa, o por lo que sea, preciso los créditos, y yo voy a dar el examen en julio o en diciembre de este año, o en fin, en los periodos correspondientes. Ustedes se contactan con nosotros a través de los correos electrónicos que están disponibles en las páginas, ¿verdad? Y toda consulta, toda pregunta, toda orientación que requieran, aún siendo un examen libre, nosotros, cualquiera de nosotros, se la proporcionaremos con mucho gusto. Es decir, enseguida, Jessica, es decir, no es arreglate como puedas el examen libre. Siempre va a haber un apoyo docente, ¿verdad? Y en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Si tenemos 20, 30 consultas a la vez, iremos viendo cómo la administramos, pero tratamos de responder y atender a todas. Espera un segundito, Bruno, que Jessica quiere hacer una pregunta. Hola, buen Adelante, día. ¿Cómo les ¿cómo te va? va? Buen día. Jessica. Un gusto verlos. Quería Igualmente. hacerle una pregunta, a ver si yo voy entendiendo. Supuestamente, ¿no? Tendríamos el primer parcial el 1 de junio, ¿Sí? ¿verdad? Ese parcial sería múltiple opción, a ver si yo voy entendiendo bien. Sí. Sí. ¿Sí? Sería ¿Me un escuchan parcial. bien? ¿Sí? Sí. ¿Me escuchan bien? Sí, más o menos bien, sí. Sería un parcial múltiple. Sí, continúa, bien. Jessica, todo bien. Sería un parcial con múltiple opción. Sí. Está bien. Después de ese parcial, la monografía, vendría eso si fuera una opción nuestra. A ver Sí. si yo voy entendiendo. Todavía no dimos las otras opciones, dimos la primera, que es de la que estamos hablando. Claro. Ahí está, bárbaro. Bien. Después de ese primer parcial, ¿habría un segundo parcial? Es parte de las, ¿O no? Es parte de las otras opciones que tenemos por decir ahora. No dije nada, entonces escucho. Avancemos Dale. así, claro, porque estamos a mitad de camino y se justifican las preguntas porque dijimos que tienen una opción, pero no dijimos cuáles son las otras. Entonces, Bárbaro. vamos a decir cuáles son, Pablo, creo que las Bruno siguientes. tenía una consulta que hacer. A ver, Bruno, adelante. No, simplemente estaba terminando mi razonamiento porque cada facultad la metodología de aprobación es diferente. No era crítica por respecto a los profesores que están tirados, no por el contrario. Pero cada profesor con la carrera de Relaciones Internacionales, hay diversas materias, y cada profesor enfatiza un poco más en cada aspecto diferente. Por ejemplo, en estudios constitucionales, hay profesores que enfatizan lo práctico, llevándolo a casos cotidianos que pueden llegar a surgir, y otros que van mucho a lo teórico.
Ah, pero esa duda la puedes proyectar a las diferencias entre las distintas materias. Internamente en esta materia somos un equipo que, si Colectivo. bien cada uno tiene su perfil y su enfoque, trabajamos con pautas de trabajo comunes y compartidas por todos los docentes. Todos ustedes van a tener monografías diferentes y tutores diferentes, pero todos esos tutores trabajan bajo una misma idea y bajo un mismo proyecto. Y en cuanto a lo primero que dijiste, Bruno, no somos nada susceptibles nosotros y no tenemos tendencia a ofendernos por críticas ni protestas ni nada por el estilo, así que no se preocupen, no se Muy bien. preocupen por eso. Avanzamos entonces, vamos con la segunda modalidad, porque se nos está yendo un poquito el tiempo y tenemos todas las cuestiones formales más cuestiones de contenido. Termina el primer parcial. ¿Bien? Entonces, cuando termina el primer parcial, primera indicación que les vamos a dar a ustedes: quienes quieran hacer monografía tienen que escribir a esta dirección y confirmar la monografía. Ya saben todo lo que va a pasar después con esos estudiantes. Segunda comunicación que les vamos a dar: vamos a subir un PDF al EVA con la segunda opción de aprobación del curso. ¿Cuál es la segunda opción de aprobación del curso? Son los seminarios. ¿Qué son los seminarios? Son una clase, otra clase distinta, con otro horario diferente a la de la noche y a este espacio, en donde ustedes, a diferencia de la monografía, no eligen un tema, sino que están en una clase de unos 20, 30 compañeros que está enfocada en profundizar sobre algún aspecto del programa. Esos seminarios tienen un horario, una frecuencia de 2 veces por semana, ya van a estar los horarios publicados, una duración de 1 hora y media, y quienes optan por seminarios ya no vienen más los martes. En este espacio en el que estamos ahora ya no vienen más, porque ese espacio va a quedar solo para los que hacen monografía. Los que vienen los que hacen seminarios se van a su seminario. Siguen con el teórico, que no tiene asistencia obligatoria, pero se van a su seminario. En ese seminario van a tener un espacio más reducido para trabajar con un docente y con otros compañeros profundizando un tema del programa. Los seminarios se van a llevar a cabo durante 10 reuniones. Son 10 reuniones de 1 hora y media, o sea, son 5 semanas, 2 clases por semana, 10 reuniones. Es todo junio y parte de julio. Y quienes hagan seminario van a aprobar el seminario con un informe de lectura. ¿Qué es un informe de lectura? Bueno, es un informe sobre un texto seleccionado por el docente del seminario. El docente les da el texto y les dice, bueno, tenés que escribir unas 2000 palabras, un poquito más, sobre este texto y demostrar que lo comprendiste, que sabés cuáles son las principales ideas del texto, que sabés en qué contexto se ubica, que podés discutirlo, reflexionar sobre ese texto. Entonces, recordando lo que preguntaba Bárbara hace un rato, ¿dónde está el diferencial de cada cosa? En la monografía ustedes tienen mucha libertad de elección y tienen un docente solo para ustedes, pero tienen que escribir un producto más bien extenso, 6000 palabras. Si el tema de escribir y producir mucho texto no va con ustedes, monografía no. En el seminario tienen menos libertad, porque el tema no lo eligen ustedes, el tema de cada seminario ya está fijado. Tienen un espacio de trabajo colectivo, no es un docente individual, pero las pautas ya están más definidas y tienen que producir una evaluación menos extensa, porque un informe de lectura son 2.000-3.000 palabras, o sea que hace el informe escribe la mitad de lo que tiene que escribir, que no hace monografía. Es decir, en balance, la monografía es un formato de evaluación más libre y más abierto. Requiere cierto interés previo o por la ciencia o ciertos hábitos de lectura o cierta disposición a leer y a escribir mucho en 1 mes y medio. El seminario
es un formato, les ofrece un formato más pautado, ¿bien? Más de paso por paso, en donde ustedes van a tener un camino ya bastante definido por el docente, por el coordinador de cada seminario, y va a ser cuestión de transitar ese camino. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa a veces? Bueno, a veces pasa que estudiantes de monografía vienen y nos dicen, no sé qué tema elegir, es mucha lectura. Bueno, si uno no tiene intereses previos, o si a medida que avanzamos el curso uno llegó al primer parcial y no hay ningún tema que le tire, que le motive, quizás la monografía no es la mejor idea. ¿Bien? O sea, a uno no le gusta leer o no le gustan las materias de enfoque humanístico como esta, bueno, quizás no es la mejor idea. El seminario es un formato más estable. Después que entregan el informe de lectura, ahí se aprueba de nuevo toda la misma mecánica. Si sacan menos de 3 en el informe, van a examen, promedian 3 a 5 entre informe y primer parcial, van a examen también. Si promedian 6 o más entre el informe y el primer parcial, exoneran la asignatura. Tampoco en monografía, no bien más a este espacio de los más, que luego del primer parcial va a quedar destinado solamente a monografía. Eso, Ángela, lo definen en la primera semana de junio, cuando se publican los resultados del primer parcial, que va a ser enseguidita porque se publican automáticos. Ahí ustedes van a saber quiénes sacaron más de 3 o más, quiénes siguen en carrera y por lo tanto quiénes pueden inscribirse a monografías o seminarios. Bueno, ya tenemos otra piecita del rompecabezas, Jessica, la que vos preguntabas. Escucho preguntas sobre esta segunda forma de aprobar el curso. Escuchamos con Jorge preguntas sobre esta segunda forma de aprobar el curso. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Lucía. Yo quería consultar de qué tema tratan los seminarios. Bien, los seminarios es un poco complejo decirlo ahora porque no empezamos el curso, pero te van a ir resonando. Hay uno que trata sobre la unidad 4 del curso, es decir, que profundiza la unidad 4, que es sobre Thomas Kuhn y los paradigmas. Esa es la unidad 4 del teórico, y ese seminario versa solamente sobre la unidad 4. Ese lo coordino yo, así que a quienes les guste la unidad 4 ya pueden pensar en ese seminario. Luego hay otro seminario sobre políticas científicas, que lo coordina el profesor Rasner, aquí presente. Hay un tercer seminario que tradicionalmente es el más taquillero, el más codiciado por los estudiantes, cuyo título es Ciencia, Cultura y Comunicación, que lo coordina Agustín Courtoisí. Y hay un cuarto seminario que lo coordina el profesor Ignacio Servieri, que en general trata temas más de corte filosóficos, vinculados con la filosofía de la mente, la filosofía del lenguaje. Pero ese seminario todavía no tenemos el nombre, Lucía. Cuando nosotros publiquemos la lista de los seminarios, ustedes, de los 4 seminarios, ustedes ya van a haber hecho el primer parcial, ya van a estar más familiarizados con las unidades del curso, y todo esto que digo ahora va a tener un poquito más de sentido. ¿Bien? Que de repente en este momento no lo tiene tanto. Pero en general, por la experiencia nuestra de años anteriores, después de haber leído para el primer parcial y después de esos meses de familiarización con la materia, cuando el estudiante se enfrenta a los títulos de los seminarios y a la posibilidad de elegirlos, ya tiene una idea clara de si le gusta o no le gusta, o de qué le gusta más y qué le gusta menos, porque el recorrido previo te la da. Más o menos es eso. Por favor. Muy bien. Ailín Estamos tiene la bien mano levantada. Perdón, no había visto. Yelén, perdón, discúlpame, te leí mal el nombre. ¿Los temas asignados a cada estudiante en el seminario se hacen por sorteo? ¿Cómo, perdón? ¿Los temas?
Disculpame, Los temas Selena. que acabas de decir de la unidad 4 y los demás temas que se asignan a los estudiantes en el seminario, elegidos por el docente. ¿Los estudiantes van a sorteo por quién va a tener cada tema? Si van a sorteo, ¿por quién va a tener? No, sabes que no entiendo muy bien la pregunta. Si van a no hay ningún sorteo. Si vos lo que estás preguntando es cómo se asigna, qué estudiante va a cada seminario. No, lo eligen ustedes. Lo eligen ustedes. Va a haber un espacio por EVA o por alguna otra modalidad. Nosotros primero publicamos un PDF con los títulos de los seminarios, una breve descripción de cada seminario y los horarios de cada seminario. Entonces luego ustedes vía EVA o vía mail, eso ya lo instrumentaremos, nos comunican: yo quiero inscribirme en tal seminario, en el seminario de políticas científicas o en el seminario de tal o de cual. Son ustedes los que eligen el seminario. Y para ustedes no hay cupos de seminario. Para los estudiantes de Montevideo sí. Ustedes no tienen cupo. Ángela. Yo no entendí derecho cómo funcionaba. O sea, de ahora de abril hasta junio tenemos las clases que es para el primer parcial. Que ahí seguimos viniendo acá todos derechito. Y en el segundo sería de junio hasta agosto, que ahí elegiríamos la monografía o el seminario. Y ahí ya no vendríamos acá y iríamos al seminario, y si elegimos acá, vendríamos acá. ¿Entendiste todo? Ah, pensé que no, perdón. Es tal cual como lo acabas de decir. No tengo nada, no tengo nada que agregar, lo entendiste perfectamente. Ah, está. Gracias. Por favor. Por favor. Bien, y en el caso de que alguien no opte ni por monografía ni por seminario, abrimos la posibilidad de que haga el segundo parcial, múltiple opción, etcétera, etcétera, todo igual que el primero. Hasta ahí tenemos las tres vías previstas. Hay un detalle con la monografía. Supongamos que un estudiante empieza a hacer el proceso de monografía y le cuesta definir el tema, la lectura es mucha, etc. Ese estudiante puede bajarse de la monografía y optar por el segundo parcial. Es decir, si se baja antes de que se haga el parcial. ¿Se entiende? ¿Bien? Ese estudiante tiene derecho y no tiene que hacer ningún trámite, no tiene que hacer nada. Esto es para que ustedes tengan un respaldo, para que no piensen que, bueno, si hago monografía me tiré a la piscina y es un viaje sin retorno. No, pueden abandonar la monografía en fecha previa y jugarse al segundo parcial. Bruno. ¿Hasta cuántas clases? Perdón. Me dejó con la duda. Sería un poco raro después de la monografía me había dicho ya casi terminada, tipo bajarse. ¿Se escucha? Sí. Bruno pregunta si te entendí bien. ¿Cuánto tiempo hay para bajarse? Mirá, nosotros somos flexibles. Estamos en un contexto de pandemia, sosteniendo prácticas de enseñanza virtual. Es la primera experiencia de la mayoría de ustedes en la UDELAR. Nuestra función aquí es no regalarles nada, pero darles la mayoría de las opciones que podamos. Entonces, si hay gente que está sosteniendo un proceso de monografía y faltando una semana para el parcial, dice, no llego con la monografía, no puedo con esto, quiero bajarme y ponerme a estudiar para el segundo parcial, puede hacerlo sin ningún trámite, sin ninguna inscripción, y bueno, la mejor de las suertes en el segundo parcial. Profe, tengo una consulta. Sí, Paola. Para lo que recién entramos, que deben ser muchos, y yo para estudiar estoy un poco perdida y se me complica bastante, la verdad. ¿Qué es mejor? ¿Hacer la monografía, hacer el examen, hacer, no sé? La monografía, como te decía, requiere
hábitos previos de lectura, requiere gusto por la lectura y por la escritura, requiere disposición para pasar ese mes y medio muy metido en epistemología, porque uno va a estar en un ida y vuelta constante con ese docente tutor que se le asignó. Entonces, es como un costo-beneficio, ¿no? Porque por un lado tenés a alguien que está solo para darle seguimiento a tu trabajo, entonces Sí, eso me es un gustó eso, acompañamiento que es fuerte. personalizado. Es personalizado, al mismo tiempo tiene una exigencia fuerte, porque ese Claro. docente, además de guiarte, de responder todas tus preguntas, de hacer suma individuales, de sostener el espacio, también te va a pedir que produzcas, también te va a indicar lecturas, ¿no? Quizás Y con tantas materias, tanta carga y eso, por eso también no es preguntaba. fácil, no es fácil. Quizás los seminarios son un espacio que contiene un poquito más y donde la exigencia está formateada de un modo diferente, ¿no? Porque tenés más interacción con otros compañeros. Pensá que tenés 20, 30 personas que están trabajando en el mismo tema, exactamente en el mismo tema que vos. Después lo que pasa es que cada seminario arma su grupo de WhatsApp. Entonces está el grupo de WhatsApp grande de epistemología, terminan siendo 2 o 3 grupos de 500 personas o no sé cuánto, y cada seminario tiene su grupo de WhatsApp, en donde ahí hay mucho ida y vuelta entre gente que está trabajando en lo mismo. Creo que eso el año pasado fue una experiencia muy buena. Te diría que lo pensaras por ahí. ¿Qué pasa en monografía? Decíamos, ya te Pablo, dejo, perdón. Bárbara, déjame completar esto porque son dos caras de la misma moneda. Faltando una semana para el parcial o 15 días o lo que fuera, el estudiante puede venir y decirle a su tutor, mira, me voy de acá, esto no funciona, me voy a hacer el parcial. El estudiante de seminario también puede hacer eso. Puede decir, no, el seminario está bueno, pero yo me voy al parcial. También el docente de monografía tiene esa potestad. El docente de monografía, faltando 10 o 15 días para el parcial, el docente tutor puede venir y decirle, mira, tu monografía no está funcionando, esto no está funcionando bien, te recomiendo que no hagas la monografía y que sigas y que vayas a dar el parcial. Y es más que recomendar. ¿Bien? Digo porque esto ha pasado, no es un momento agradable para nadie, pero es bueno que ustedes sepan que nosotros como docentes tenemos la potestad de decirles, no funciona la monografía, este proceso se corta acá, tenés que ir a dar el parcial. ¿Bien? Es algo que puede pasar. La monografía es una apuesta de todo o nada. Si el estudiante sigue las lecturas, entrega los borradores y sostiene el proceso con el docente semana a semana, es imposible perder. Porque es un docente que está leyendo lo que ustedes producen y diciéndole que está bien, que está por corregir, no hay forma de perder. Pero si ustedes se atrasan con las entregas, si llegan a una reunión con el docente y no leyeron lo que tenían que leer, no avanzaron, el docente no tiene materia prima con lo que trabajar y terminamos sugiriéndoles que den el parcial. Como no hay mucho punto intermedio, es una apuesta a todo o nada. ¿Bien? Creo que tenemos plenamente despejados los aspectos formales, así que
mundo desconcertado. En Montevideo entró un estudiante, no sé si lo viste, Jorge, en el foro y puso: esta materia es un caos, el que estaba enojadísimo. Sabemos que es un volumen de información grande y que al principio es difícil familiarizarse, pero luego, año a año, pasa en mayo y abril, todo el mundo conversa y habla de monografías, de seminarios, de teóricos, de prácticos, de parciales, y es moneda corriente. ¿Bien? Lleva un Y es tiempo como todo, hacerse cuando recién empezás es como que no entendés nada, como Sí, todas las materias en todos lados. y el 20 de mayo, o sea, si te acordás, en marzo, cuando no entendíamos nada, y monografías, seminarios, un montón de cosas. La mecánica de esto está pensada para que sea una red fuerte, con muchos puntos de contacto con ustedes, y para que tengan distintas opciones de tránsito por la materia, y que cada uno pueda tomar la que le sea más funcional a sus horarios, a sus intereses, a sus hábitos de estudio. Que tengan muchas puertas de salida, que es lo que quiere hacer la UDELAR este año. Dar un sostén sólido a los estudiantes, no dejarlos solos y tratar de darles la mejor oferta que podamos, y desarrollar las mejores prácticas de aprendizaje que podamos en este contexto de virtualidad. Sin duda que un sistema más simple, por ejemplo, solo de parciales y nada más, sería más fácil de entender y más fácil de explicar, pero también sería menos abierto y menos interesante para ustedes como oferta. Lo que estamos haciendo es darles varias opciones y varios espacios para potenciar la capacidad de elección y para tener buenos números de aprobación de ustedes. Betania es una pregunta interesantísima. Cualquiera de las tres vías tiene el mismo valor, ¿no? A nivel de conocimiento. Y no, yo diría que no tienen el mismo valor. No es que unas valgan más y otras menos, pero tienen valores diferentes. Hacer solo el teórico y llegar hasta el segundo parcial, ese estudiante tiene un panorama y una amplitud que el de monografía y el de seminario de repente no lo tienen, porque el de monografía y el de seminario hacen un trayecto mucho más especializado. El estudiante que hace parciales termina teniendo una mirada más abarcadora, porque lee desde el primero hasta el último tema del parcial. El estudiante que hace monografía es el estudiante que termina sabiendo muchísimo sobre muy poco, es decir, que delimitó un espacio acotado de trabajo, delimitó un tema y sobre ese tema leyó una cantidad e hizo su monografía. Es un formato mucho más enfocado en la especialización, ¿bien? Y el seminario está en un punto intermedio, digamos, no es tan hiperespecializado como la monografía, ni tan abarcativo como rendir el segundo parcial. La experiencia del seminario es interesante como experiencia comunitaria de construcción de conocimiento, porque ustedes pasan de un curso como el que tenemos los martes y jueves de noche, el curso teórico, donde hay 1.500 inscriptos de 5 departamentos, donde es una cosa masiva, a un espacio mucho más reducido de gente que está trabajando en la misma que ustedes y pensando un informe de lectura sobre el mismo tema que ustedes. Entonces ahí los grupos de WhatsApp ya son más interesantes, la interacción con los compañeros es diferente. Son tres universos bien distintos y tres trayectos educativos bien distintos. Profesor Rasner, no sé si me olvidé de algo, no sé usted qué quiere agregar. Dos cositas. Una, que Ángela tiene la mano levantada, no sé si quiere formular la pregunta ahora. Ángela Severo. Ah, no, esa es de la primera vez, no bajó, perdón. Ah, perfecto. Se te va a calambrar el brazo, Ángela. Sí, se va las manos. Sí, ahora ya saqué. No, yo creo que Pablo diste un informe absolutamente completo y exhaustivo. Probablemente queden dudas entre los compañeras y compañeros, que iremos obviamente respondiendo, ya sea en las instancias como los martes o a través de respuestas a correo electrónico. Así que me parece que ahora podrías ya en realidad pasar a la parte más conceptual, que era el objetivo de esta primera clase. Pero de aquí en más, todo aquel compañero o compañera que no ha estado presente en esta instancia o en la anterior, remítanlo, nosotros también lo vamos a hacer desde luego, a esta clase grabada que va a quedar colgada de la página EVA, y donde, bueno, si se la mira, yo creo que hay una cantidad de dudas que ustedes formularon y una cantidad de muy buenas respuestas que se han dado, y creo que más o menos todas las dudas se pueden despejar. Las que queden,
se irán contestando progresivamente. Así que Pablo, sí, ahora dale nomás con el inicio del tema concretamente, que es la introducción a la epistemología, o qué es esa cosa llamada filosofía de la ciencia, epistemología, etc. Le doy la palabra y lo dejo a usted. Ahí está. Profesor Rasner, Muy bien. muchas gracias, siempre un honor. Bueno, sí, efectivamente, como bien anunciaba Jorge, lo que vamos a hacer ahora es dicho en vocabulario deportivo, un calentamiento intensivo para la clase de esta noche. Bien, vamos a hacer, por un lado, una presentación de esta disciplina, o sea, qué juego vamos a jugar acá, de qué se trata esta disciplina, y en esa presentación vamos a dejar ya una composición de lugar bastante armada para esta noche, en donde algunas cosas que que en este rato las vamos a plantear como problemas, como intuiciones, como elementos para pensar, las vamos a ver esta noche ya mucho más en detalle. Bien, entonces la idea es que ustedes lleguen a la clase esta noche ya bastante más familiarizados con el tema que vamos a ver. El martes que viene hacemos un cierre de este tema y ya empezamos a preparar algo de lo que sigue. En esa mecánica que anunciamos al principio, ¿no? De que esta clase va a ser como un ida y vuelta con lo que viene o con lo que ya pasó en las clases de la noche. Bien, vamos a compartir pantalla. Un segundito y ya. Todos los martes y todos los jueves a la misma hora vamos a tener, ¿verdad? De mañana, digo. No, los jueves de mañana no. Martes y jueves de 20 a 22 y martes a las 10. Y martes bien. de 10 a 12. Jueves de mañana no. No. Son 3 espacios semanales. 3 espacios semanales. Vamos a compartir. Ahí va en pantalla, sí, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Bien. Bueno, como allí tienen mi mail, por cualquier consulta que consideren pertinente. También tienen el mail de todos los docentes del equipo en los espacios EVA. Una cosa que omitimos de decir, de acá al primer parcial, cualquier duda o consulta que tengan pueden hacerla por mail a los foros, y sobre todo cuando se acerque el primer parcial, si quieren solicitar un horario de consulta, pueden juntarse 2 o 3 que estén interesados, coordinar con cualquier docente del equipo y pedirle un horario de consulta para despejar dudas de cara a la preparación del parcial. Eso es una práctica habitual de los estudiantes, sobre todo en los 15 días anteriores, 10 días anteriores al parcial. Coordinan entre 3 o 4 o más, puede ser, le escriben al docente y acuerdan un horario para un Zoom individual donde se responden dudas. ¿Bien? En esos horarios se responden dudas, no se puede repetir la clase, ¿no? Uno no puede llegar al horario de consulta y decir, no me explica la unidad 2, eso no funciona, pero sí se responden dudas específicas. Bueno, hoy vamos a dedicar, como decía Jorge, este rato a hablar un poco de qué es la epistemología, ¿no? O de qué va esta materia. Para dar una definición concreta y empezar a ubicarnos en el negocio, digamos que en el contexto de este curso por epistemología vamos a entender filosofía de la ciencia. La epistemología es una rama de la filosofía, una parte de la filosofía, cuyo objeto, mejor dicho, es el conocimiento científico. Es decir, la epistemología se hace preguntas de tipo filosófico acerca de cómo funciona la ciencia. Seguramente ustedes habrán oído hablar de otras partes de la filosofía, otras disciplinas de la filosofía, como la ética, ¿bien? Cuyo propósito es plantear cuestiones filosóficas sobre los valores, sobre la moral, sobre lo que está bien o lo que está mal. La estética, una parte de la filosofía cuyo propósito es
estudiar el arte, los criterios de belleza, que es lo que nos lleva a considerar que algo es o no buen arte, que es aceptable o inaceptable. También habrán oído hablar de la metafísica, de la filosofía política. Bien, la filosofía de la ciencia, la epistemología tiene como principal objeto reflexionar filosóficamente acerca de la ciencia. A diferencia de las disciplinas que nombré, como la metafísica, la ética o la estética, la filosofía de la ciencia es una disciplina más bien joven, ¿bien?, cuyo surgimiento se da en las últimas décadas del siglo XIX y sobre todo a principios del siglo XX. La década de 1920 es crucial para el surgimiento de la filosofía de la ciencia como consecuencia de una serie de crisis que se dan en la estructura del conocimiento científico a finales del siglo XIX. Ese cambio de siglo fue muy tormentoso para la historia de la ciencia contemporánea. Hay una figura muy conocida y muy protagónica en ese contexto, que es Albert Einstein, a quien todos ustedes conocen, y que tiene impacto directo en cómo empieza a haber algo llamado filosofía profesional de la ciencia, en cómo se constituye esta actividad especializada. ¿Qué fue lo que pasó ahí en esas últimas 2 décadas del siglo XIX? ¿Qué tiene que ver Einstein con todo eso? ¿Qué pasó en el 1920 que se formó la filosofía profesional de la ciencia? Esas son todas preguntas que vamos a responder esta noche. Ahora estamos en una aproximación previa. No tengan problema en interrumpirme cuando lo consideren necesario. Yo, como estoy con PowerPoint abierto, no veo si hay alguien levantando la mano, así que directamente abren el micrófono y me interrumpen, porque no veo las manos levantadas cuando está el PowerPoint. No, yo solo comenté, pero comenté como para mí misma, que debería haber sido la teoría de la relatividad de Einstein, que generó también en parte el cambio. O el pensar La teoría de la relatividad de Einstein, efectivamente, Natacha, fue uno de los disparadores, uno de los factores decisivos para que se comenzara a pensar filosóficamente la ciencia, porque la teoría de la relatividad de Einstein no solo modificó una parte importante de nuestro conocimiento científico respecto de la naturaleza de la luz, la naturaleza del espacio y la relación espacio-tiempo, sino que también modificó nuestra percepción general sobre qué es la ciencia y sobre cómo se construye el conocimiento científico. Entonces, por esa razón, tuvo un impacto muy fuerte en esta nueva forma de pensar la ciencia. Perdón, lo digo en plural, en estas nuevas formas de pensar la ciencia que surgieron a partir de la profesionalización de esta disciplina, ¿no?, de la profesionalización de la epistemología. Prometo más para esta noche. No ahondaremos en esa dirección. Volvamos a la filosofía de la ciencia, independientemente de su origen histórico. ¿De qué se ocupa la filosofía de la ciencia? Bueno, de algunas preguntas básicas que en una formulación muy intuitiva están allí en la pantalla. El qué, el cómo, el por qué y el para qué de la ciencia. Esto es robado del profesor Rasner, así que confieso el robo, Rasner, de esta parte de la presentación. Espero usted sepa perdonarlo. ¿Bien? Para empezar, ¿bien?, la filosofía de la ciencia se hace una pregunta básica, ¿bien? ¿Qué es la ciencia? Ahora vamos a profundizar un poco en esta pregunta, pero detrás de esta pregunta un poco ingenua, un poco intuitiva, decir, bueno, ¿qué es tal cosa o qué es tal otra?, se esconde una pretensión un poco más seria de establecer, bueno, ¿por qué llamamos ciencia a determinadas cosas y por qué le negamos ese título a otras? Esto no es una pregunta técnica para los filósofos que les gusta especular e irse por las ramas. Es una pregunta que involucra nuestra percepción del conocimiento válido, nuestra percepción del conocimiento científico y nuestra disposición a aceptar como válidos, como objetivos, como verdaderos determinados tipos de conocimientos. Hoy en día estamos todos en un contexto en el cual
estamos prestando una enorme atención a las recomendaciones sanitarias que hacen los científicos. Y un contexto en el que los científicos, a causa de la pandemia y de la crisis sanitaria global, tienen un espacio de prensa enorme y una atención en la opinión pública como quizás no tenían desde los lanzamientos de las bombas atómicas en el año 1945 o desde el surgimiento del virus del SIDA. Son pocos episodios en los cuales la opinión pública está tan pendiente de lo que tienen para decir los científicos. Ahora bien, los científicos no siempre tienen una opinión homogénea. Las recomendaciones de los científicos no siempre se traducen en el mismo lenguaje que las recomendaciones que pueden pensar, por ejemplo, los políticos. Nosotros podemos tener científicos que defienden una opinión y científicos que defienden una opinión absolutamente contraria a esa. Entonces, ¿cómo evaluamos cuál de esas opiniones, ambas científicas, es la más aceptable? ¿Por qué entendemos que ciertas posiciones o ciertas posturas directamente no cuentan como científicas? Eso es algo o bastante de lo que se pregunta la filosofía de la ciencia, y ustedes van a obtener a lo largo de este curso distintas respuestas que se han tratado de dar a estas preguntas. Otro grupo bastante importante, bastante significativo de preguntas involucra no el qué, sino más bien el cómo. ¿Cómo se hace la ciencia? ¿Cómo trabajan los científicos? Acá detrás del cómo está escondida una categoría sobre la cual vamos a hablar hasta el hartazgo de este curso. En este curso es tema que se toca en más de un seminario, tema de monografía de varios estudiantes, que es la vieja y querida cuestión del método científico. En este curso ustedes van a encontrar autores que nos dicen que existe el método científico, que el método científico es lo que diferencia las ciencias de otras áreas de conocimiento, o sea, hablar del cómo nos permite comprender el qué, ¿no? Y nos van a decir que todas las ciencias tienen la misma estructura metodológica. Van a haber autores que van a decir que no hay una unidad metodológica en la ciencia, que distintas disciplinas científicas tienen distintos métodos y que hablar del método científico puede ser una ficción útil o una forma de expresarse, pero que en realidad tendríamos que hablar de los métodos científicos. Y por último, vamos a tener autores que van a decir que los dos están equivocados porque en realidad no existe nada a lo que legítimamente podamos llamar método científico, sino que la ciencia es una actividad que se rige por otros parámetros o por otras formas de trabajo que no se reflejan adecuadamente en la expresión método o en la palabra método. Entonces, allí en el cómo también vamos a tener una arena de fuertes debates respecto del funcionamiento real de la ciencia. En tercer término, aparece la pregunta por el por qué, que podemos leerla como una pregunta del porqué de la aceptación o de la adopción de las teorías científicas. En el punto 1 nos preguntamos qué es la ciencia, en el punto 2 nos preguntamos cómo funciona la ciencia, en el punto 3 nos preguntamos por qué aceptamos las teorías científicas o nos preguntamos cuál es el fundamento de la ciencia. Yo estoy seguro que si abrimos esta pregunta a un foro de discusión, la mayoría de ustedes nos va a decir que la experiencia es el fundamento, bien, que los científicos ven cosas, que experimentan y que de allí sabemos qué teorías científicas son aceptables y cuáles no. Las aceptables son las que están basadas en la experiencia y las que no son aceptables son las que no lo están. Pero la categoría de experiencia, si bien esto es de recibo y la experiencia proporciona un rol muy relevante en la construcción del conocimiento científico, la categoría misma de experiencia no es clara, es problemática y no es claro qué estamos queriendo decir con el concepto de experiencia. No es como el concepto de silla o el concepto de escritorio o el concepto de tigre, que todos más o menos estamos muy de acuerdo en qué se trata. Por ejemplo, todos nosotros tenemos, apenas nos levantamos cada día y abrimos los ojos, la experiencia de que la Tierra está inmóvil. Si alguien ve a simple vista la Tierra moviéndose,
después se comunica conmigo porque es algo interesantísimo y no me lo quiero perder. Pero supongo que todos ustedes tienen la misma experiencia que yo. Se levantan, abren los ojos y la Tierra a su alrededor está inmóvil. Ahora, nosotros sabemos que la Tierra no está inmóvil. También estoy asumiendo que no hay ningún terraplanista en esta clase. Nosotros sabemos que la Tierra no está inmóvil. Esto es, sabemos que esa experiencia no vale. Como científica, sabemos que esa experiencia está mal, que nuestro conocimiento, que no es conocimiento, que es una experiencia que nos sirve para ir hasta el supermercado, para orientarnos, ¿no? Pero no nos sirve para fundar sobre ello una teoría sobre la estructura del universo, una teoría astronómica. Y si alguien nos pregunta, ¿usted sabe la forma de la Tierra? No vamos a mirar alrededor y decir, uy, es estática, inmóvil. No. Sabemos que esa experiencia no cuenta. Pero eso implica entonces que hay experiencias que valen y otras que no valen. Que la noción de experiencia no es unívoca, no es obvia. Hay otros casos en que esto es aún más complicado, porque yo sé que los átomos son divisibles y sé que los átomos no son estables, pero cuando agarro una silla de madera no es nada divisible y nada inestable la silla. Entonces ahí ya lo que me dice la ciencia no está reafirmado por la experiencia, sino que parece que se pelea un poco con la experiencia, y ahí ya no es tan claro ver cómo funciona eso, porque la ciencia me dice que la silla está hecha de átomos con partículas subatómicas que están moviéndose todo el tiempo, y yo miro la silla y no veo nada moviéndose, están los trozos de madera ahí. Entonces tengo que creerle al científico que hay átomos y electrones y cosas metidas ahí adentro de la silla, aunque mi experiencia me indique otra cosa. Estos ejemplos son para mostrar que uno puede, si uno dice la ciencia se apoya en la experiencia, no está diciendo ningún disparate, está diciendo algo que está bien, pero que no es tan claro como puede parecer en primera instancia. Y por último, en el punto 4 tenemos los problemas del para qué, los propósitos, los objetivos de la ciencia. ¿Para qué hacemos ciencia? Uno en primera instancia podría decir, bueno, para conocer más del mundo, para producir conocimiento. Eso supondría que tomamos el conocimiento como un fin en sí mismo, como algo que se busca no subordinado a otro fin. Da la impresión de que eso ocurre así algunas veces, pero en otros casos no. Cuando la ciencia desarrolla una vacuna contra el COVID-19, no lo hace para aumentar el volumen de nuestro conocimiento, lo hace para salvar vidas, porque estamos en medio de una pandemia, está muriendo mucha gente. No es el fin el conocimiento por sí mismo, no es que querramos conocer más el virus. El conocimiento del virus está supeditado a una necesidad social sumamente urgente. Del mismo modo, cuando los científicos investigaron la fisión del uranio, en la década de los 40, no era por el conocimiento del uranio, era para construir bombas atómicas. Y así sucesivamente. El para qué supone fines, y supone que la ciencia, para esto los remito al seminario de políticas científicas con Rachner, que es un seminario que está fuertemente afincado en este cuarto punto. La ciencia no tiene un único fin. La ciencia se mueve en un espectro diverso de fines que interactúan entre sí. A veces pesan más algunos, a veces pesan más otros. Bruno, te escucho. Sí, no, para entender bien lo que estabas diciendo, en síntesis, es que no buscamos conocimientos por hobby, digamos, como especie. Exactamente. Hasta el conocimiento teórico más abstracto, por ejemplo, la teoría del Big Bang, quiere conocer cómo era el estado del universo hace 14.000 millones de años. Hasta ese conocimiento tienen propósitos prácticos o propósitos de resolución de problemas. Esto, Bruno, se enmarca en algo que van a defender muchos autores a lo largo del curso y hasta su opinión predominante, y es que la ciencia, me gustó la expresión que utilizaste, la ciencia no es un hobby, sino que es una dimensión, una prolongación de las capacidades adaptativas del ser humano para interactuar con su entorno. La ciencia es una forma de relacionarnos, construir conocimiento científico es una forma de relacionarnos con la naturaleza
puede ser una forma de adaptarnos, de apropiarnos con el entorno, de generar un equilibrio adaptativo con el entorno. También puede ser, por supuesto, una forma de destruir el entorno y de desequilibrar nuestra relación con el entorno. Pero en uno o en otro sentido, la ciencia tiene consecuencias prácticas e impacto práctico. Rasner decía hace un rato que le robé el qué, cómo, por qué y para qué, pero dije que era un robo, dije que lo había plagiado y que era suyo. Así que no soy culpable. No soy culpable porque el que avisa no traiciona. Pero por y favor, bueno, utilice todo, que yo después le cobro el copyright, no se haga problema. el copyright, exactamente. No, Jorge, les decía también que estamos en el cuarto punto, en el para qué, y que el seminario de políticas científicas que vos coordinás está muy metido en esos temas, ¿no? En los objetivos y los propósitos de la ciencia. Exacto, exacto. Ahí lo que se analiza es a largo plazo, digamos, dentro de la brevedad que permite el seminario, a largo plazo, tanto el por qué y el para qué, ¿verdad? Es decir, por qué se instrumenta un programa de investigación, como por ejemplo el que desemboca en el estudio del genoma humano, o anteriormente el proyecto Manhattan, que fue el que desarrolló la bomba atómica. Eso tiene propósitos, tiene objetivos políticos, en este caso más bien económicos, sociales, culturales. Con políticos incluyo lo bélico, claro, ¿no? Y el para qué, por supuesto, es decir, bueno, ¿para qué quiero este conocimiento? ¿Cómo lo aplico? ¿Qué réditos voy a sacar de esto? O esperamos sacar de esto, pues son proyectos colectivos además. Así que sí, pero ya les digo, después arreglamos el copyright aparte, no se haga problema ninguno por eso. Bueno, muy bien, vamos a profundizar un poco en estos minutos que quedan, ¿bien? Volvamos entonces a la pregunta 1, ¿bien? Hay una forma muy intuitiva de formular la pregunta ¿qué es la ciencia? Apoyándonos para empezar en cosas en las que todos inicialmente estaríamos de acuerdo. Bien, hay actividades a las que sin discusión llamamos científicas y hay actividades a las que sin discusión llamamos no científicas. Entonces uno podría decir, acá está Galileo, lo que hacía Galileo cuando inventó el telescopio, cuando perfeccionó la balanza hidrostática, era ciencia. Acá está Einstein, lo que hace Einstein es ciencia, Stephen Hawking, Darwin. Eso es ciencia. Después yo tengo, quemé una diapositiva. Después yo tengo, ¿bien?, que definir qué es lo que tienen en común estos 4, por qué les doy el mote de ciencia a todos. Ya saben que algunos que van a decir lo que tienen en común es el método, todos trabajan igual, por eso se llaman ciencia. Pero esa es una discusión posterior. En principio estamos de acuerdo que estos 4 de la izquierda hacen ciencia. Luego nos vamos a la derecha y tenemos casos de prácticas, disciplinas, productos culturales que en principio creo que todos estaríamos de acuerdo que no son científicos. Entonces allí aparece el horóscopo chino 2016 de Ludovic Skirru. Pusimos una imagen del Papa Francisco. ¿Bien? Por acá abajo tenemos a William Shakespeare. Creo que todos estaríamos de acuerdo que lo que hace Shakespeare no es ciencia. Y por aquí tenemos a Led Zeppelin, que espero que a esta altura alguien sepa quiénes son. Bien. Más allá de la valoración que uno tenga del Papa Francisco, de Ludovic Skirru, de Shakespeare o de Led Zeppelin, todos estaríamos de acuerdo en que las cosas que están a la derecha, el arte, la religión, los horóscopos, el drama, la música, tienen suficientes diferencias con las que están a la izquierda para que éstas no cuenten como ciencia. Entonces, en un plano formal y sin especificar las diferencias, podemos mirar al medio y ver esa inocente línea blanca que está ahí, que es lo que muchos filósofos llaman el criterio de demarcación. ¿Qué significa esa línea blanca? Bueno, esa línea blanca reafirma la intuición con la que presentamos esta diapositiva. Esa línea blanca nos estaría diciendo, hay una línea divisoria clara
entre la ciencia y la no ciencia. Hay una línea divisoria clara entre lo que es y lo que no es ciencia. Esa línea es la que nos permite, sin ninguna discusión, sin demasiado problema, poner a algunos a la izquierda y otros a la derecha, y parte del trabajo que tenemos ahora es estudiar esta línea. Es decir, estudiar con qué criterios o con qué razones nos amparamos para decir que algunas cosas son científicas y que otras no. ¿Bien? Si los Einstein, Galileo, Hawking y Darwin están de ese lado, es porque tienen algo que los otros no tienen, que Shakespeare, Led Zeppelin, el Papa, etc. No tienen. Bien, hay algunos rasgos distintivos que permiten llamar a sus actividades como científicas. Entonces tenemos que descubrir cuáles, sobre la idea de que hay una delimitación clara entre lo que es ciencia y lo que no. ¿Está clara la idea? ¿Alguna pregunta, comentario? No, solo que la línea capaz que puede ser por los fines, más allá de un método, los fines que tienen cada columna, ¿no? Los fines pueden ser han sido una línea de apoyo, como el método también ha sido otra línea de apoyo. Es cierto, Natacha, que ahí surge una tensión. Hay filósofos que tienden más a apoyarse en el método y otros que tienden más a apoyarse en los fines. No son las únicas dos líneas, ¿eh? Hay otras formas de defender el asunto, pero antes de levantar vuelo ahí, yo quiero problematizar un poco la línea. ¿Bien? Porque nosotros, lo que tenía la diapo anterior era que trabajaban con casos obvios. Es obvio que Led Zeppelin es una banda de rock y no un grupo de científicos. Es obvio que Shakespeare es un dramaturgo y no un científico. Pero hay casos un poquito más complejos que justifican la línea punteada y justifican pensar que la separación ciencia-no ciencia puede ser un poco más problemática. ¿Bien? Por ejemplo, aquí tenemos a Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. ¿Bien? El psicoanálisis es una teoría psicológica, quizás los estudiantes de psicología esto ya lo saben, que tiene elementos clínicos observacionales, pero también tiene muchos elementos especulativos que no necesariamente ajustan con nuestras imágenes tradicionales de la ciencia. Dejo de compartir pantalla un segundo porque tengo que chequear una comunicación aquí. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, algunos filósofos de la ciencia van a considerar que el psicoanálisis es una disciplina científica, y otros filósofos de la ciencia van a considerar que no lo es. Entonces, aquí tenemos una superposición de planos, porque por un lado tenemos abierta la pregunta con la que venimos trabajando, ¿bien? La pregunta sobre qué es ciencia y qué no lo es, qué diferencia a la ciencia de otras formas de conocimiento, pero por otro lado tenemos que esa distinción que parecía tan amigable y tan clara entre ciencia y no ciencia no es tan obvia en todos los casos. Abajo está Anthony Giddens, un sociólogo, uno de los sociólogos más relevantes del siglo XX. Si bien con la sociología el debate no es tan acendrado como el psicoanálisis, solemos tener la percepción de que las ciencias sociales no son tan científicas, tan objetivas ni tan exactas como las naturales. En este curso vamos a encontrar autores que entienden que esa percepción es justificada, otros que van a decir que no es justificada. Tenemos un autor como Noam Chomsky que es considerado al mismo tiempo, aquí está Chomsky, no sé si recuerdan que hace un par de años estuvo en Montevideo, en el atrio de la Intendencia, en la Intendencia de Montevideo. Chomsky es presentado a veces como lingüista, a veces como filósofo, a veces como analista político, a veces como científico.
Y eso también da cuenta del carácter limítrofe de las disciplinas en las que se mueve. Es al mismo tiempo un lingüista, es un filósofo, es un militante político, ¿bien? Lo cual da otros elementos para puntear esta línea y para ver que la distinción entre ciencia y no ciencia no es siempre tan obvia como la distinción entre Einstein y Ludovic Squier. Aquí debajo tienen a John Maynard Keynes, uno de los más importantes economistas de la era moderna. ¿Bien? En general tendemos, en nuestra percepción, a ver a la economía como la más exacta, la más objetiva, la más confiable de las ciencias sociales. Quizás en la prensa, lo pueden ver ustedes, en los noticieros, en la prensa en general. Cuando habla un economista, se entiende que está hablando un experto, que tiene números, que su opinión es fiable, que sabe cosas que los demás no saben, y quizás la misma percepción no se tiene cuando habla un politólogo o cuando habla un sociólogo, que están expuestos a una percepción primaria más cercana a la idea de que están planteando cosas controversiales, opinables o sujetas a debate. ¿Bien? En este punto, ustedes podrían decirme, bueno, es claro el juego que está jugando, profesor. Llenó en la primera diapositiva, llenó la parte derecha con ejemplos obvios de cosas que no son científicas y puso la línea toda continua. Ahora puso todo ciencias sociales en la derecha y eso le sirve para poner una línea punteada y problematizar la distinción ciencia-no ciencia, porque en realidad lo que está haciendo usted es problematizar la distinción ciencia-no ciencia en nombre de las distinciones que hay entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. Mi respuesta sería que sí, que eso es parte de lo que estoy haciendo, que eso es parte de lo que quiero plantearles, pero que no es todo lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque tengo mi comodín acá abajo, tengo a Brian Greene. Brian Greene está en la derecha y es un físico. Es uno de los físicos más importantes de la actualidad. Los que siguen la serie de Big Bang Theory lo habrán visto en algunos capítulos. ¿Bien? Brian Greene es uno de los principales teóricos de la teoría de cuerdas, también conocida como supercuerdas en otra variedad. Es una de las teorías físicas más importantes de la actualidad y tiene una particularidad. Es 99% matemáticas y menos de 1% experiencia. Prácticamente no tiene consecuencias contrastables la teoría de supercuerdas. Un físico de supercuerdas no hace experimentos, no toma mediciones, lo único que hace son cuentas. Es una teoría casi 100% matemática. Esto ha llevado a que muchos digan que la teoría de supercuerdas en realidad no es una teoría científica, que es una especie de gran especulación matemática que hacen los físicos para trabajar en problemas derivados de problemas científicos reales que plantearon Einstein y Hawking, pero que en su estructura real no es una teoría científica, sino que es una especie de, ahora sí, Bruno, una especie de hobby matemático disfrazado de teoría científica. Entonces, ¿por qué guardé el comodín de Brian Greene al final? Bueno, para dejar establecido que cuando discutamos el problema de qué es ciencia y qué no es ciencia, sin duda que vamos a tener mucha cosa que está bastante trillada, de que las ciencias sociales y las ciencias naturales son distintas, de que las ciencias sociales no tienen el mismo nivel de objetividad de las naturales, ni el mismo nivel de precisión. Los científicos naturales están todos de acuerdo en la mayoría de las cosas, los científicos sociales tienen muchos desacuerdos. Todo eso no es ninguna fantasía y tiene bastante razón. Pero no podemos quedarnos, y en este curso no vamos a quedarnos para nada, con la idea de que hay ciertos debates y ciertas cuestiones que son espinosas o son controversiales en las ciencias sociales, mientras que en las ciencias naturales está todo estable. Eso no es así. Y los debates que vamos a plantear sobre qué es la ciencia, cómo funciona, por qué se aceptan las teorías y para qué se utilizan, involucran aspectos problemáticos de las ciencias sociales, pero también involucran cuestiones que pasan problemáticas y zonas inestables dentro de la física, dentro de la química y dentro de las ciencias que tendemos a pensar, en las que tendemos a pensar que 2 más 2 es 4 y se terminó el problema.
Esto último es muy importante porque uno de los principales objetivos que perseguimos en este curso es que ustedes puedan comprender que los problemas epistemológicos no son problemas que inventan los filósofos porque tienen ganas de hablar de ciencia. No es que la ciencia está ahí funcionando lo más bien y viene la filosofía de la ciencia a divagar porque a los filósofos les gusta divagar. No, no funciona así. Los principales fundadores de la filosofía de la ciencia eran científicos que se convirtieron en filósofos, y se convirtieron en filósofos a causa de los problemas y de los desafíos que generaban sus propias teorías, en gran parte causados por la relatividad de Einstein y por cosas de las que vamos a hablar con más en detalle esta noche. Pero la filosofía de la ciencia trabaja a partir de problemas generados por la propia dinámica de la ciencia, a partir de problemas generados por el propio estado de la ciencia, problemas acuciantes, problemas apremiantes y que exigen y conducen naturalmente a la problematización y a la reflexión filosófica. ¿Y por qué exigen esto? Bueno, porque son problemas que no están resueltos. Y en la medida en que no tienen una resolución única, motivan y han motivado durante generaciones enteras a los científicos y a los filósofos a ponerse a dialogar, a tratar de entender cómo y por qué funcionan estas cosas. ¿Bien? Entonces, esto es parte de lo que vamos a tener en estas clases introductorias, esto es parte de lo que vamos a profundizar esta noche, ya con fechas, con más datos, con nombres y apellidos, con bastante más desarrollo de ciencias, aunque evitando siempre los chirimbolos y las demostraciones formales largas que no aportan para lo que queremos trabajar en este curso, sino siempre tratando de poner encima de la mesa los contenidos técnicos, tanto de la ciencia como de la filosofía, en un lenguaje que sea comprensible y dialogable para todos ustedes, que en su mayoría son estudiantes de ciencias sociales o de humanidades. Bueno, saludos, Paola, nos reencontramos en la noche. Tenemos algunos minutos para preguntas. Jorge, los comentarios que quieras agregar o las preguntas que tengan ustedes. No, yo por mi parte creo que fue muy completo, muy interesante, a cuenta, por supuesto, de una mayor, expansión esta noche de los temas. Creo que es muy interesante lo que está planteando. Bueno, por lo menos a nosotros nos gusta porque nos dedicamos a esto, pero creo que debe una reflexión final antes de alguna pregunta que quizás ustedes quieran formular. Yo creo que es un problema que no debe quedar confinado solamente a quienes nos gusta la filosofía de la ciencia o a los propios científicos, sino que en definitiva creo que por lo menos nos sentiríamos muy gratificados como docentes si podemos generar ciertas reflexiones que hagan, ¿verdad?, a que cualquier ciudadano de la República Oriental del Uruguay, de cualquier lugar de la República Oriental del Uruguay, se formule preguntas y piense en torno a lo que constituye, yo lo digo de una manera quizás un poco grosera, la infraestructura de nuestra realidad, o de nuestro cotidiano. Hoy por hoy vivimos rodeados de artefactos. Nuestra supervivencia está directamente ligada a que esos artefactos funcionen. Y no me refiero solo al COVID, no me refiero solo a los respiradores, me refiero a esos humildes enchufes que están en las paredes, que nos permiten conectar todos nuestros dispositivos, tanto computadoras como calefones o microondas, a las carreteras, a los medios de transporte, a los medios de comunicación en general, a los medios de producción de las mercaderías que luego, quienes más, quienes menos, podemos consumir en los supermercados, a partir de la compra en supermercados, almacenes, qué sé yo. Es decir, vivimos en un mundo cuya infraestructura es científico-tecnológica, porque hablamos de aparatos, pero no vemos lo que está detrás del aparato. El ciudadano no suele ver lo que está detrás de esta computadora frente a la cual cada uno de ustedes está ahora mirando esta clase. ¿Cuáles fueron los proyectos, los procesos de conocimiento, de desarrollo, de producción de conocimiento, tanto científico como tecnológico, al punto tal que en lo personal yo en la actualidad denominaría científico-tecnológico como una sola unidad, ¿verdad?
No, claro, la teoría de las supercuerdas, por supuesto, la que decía recién Pablo, quizás no sea tan así, pero forman parte del proceso de este tipo, ¿verdad? Entonces, nos resultaría satisfactorio que por lo menos generar en ustedes, ¿verdad?, esa reflexión en torno a el lugar que ocupamos en nuestro cotidiano y el lugar que los procesos de producción de conocimiento ocupan en nuestro cotidiano. Y si ustedes observan alrededor, van a ver que es abrumador. Una cosa que suelo decir, y que Pablo estará cansado de escucharme, si estuviéramos 72 horas sin energía eléctrica, es muy probable que la mitad de nosotros muriera por falta de alimentos. Dependemos de tal manera, y la energía eléctrica no es solamente el cable que nos conecta al enchufe, es todo un sistema científico, tecnológico que tiene acumulado conocimiento que arranca desde el siglo XIX, cuando se empieza a domesticar, a conocer y a domesticar la energía eléctrica. Y a emplearla, por supuesto, esa es parte de la domesticación. Entonces nos llamaríamos dichosos si por lo menos estas reflexiones sirven para que el ciudadano asuma su responsabilidad frente a estos hechos, y que si nos dicen mañana que hay que colocar un puerto de aguas profundas aquí o allá, o abrir una mina a cielo abierto allí, aquí o allá, o instalar una central nuclear generadora de energía eléctrica aquí o allá, podamos estar en condiciones de pensar que eso es el desarrollo, primero científico-tecnológico, y luego eso que decía Pablo, el por qué, el para qué de todo esto. ¿Quiénes están detrás de esto? ¿Cuáles son los intereses que están jugando en todo esto? ¿Cómo ponen los procesos en los laboratorios, en los talleres, en las aulas? Esto es todo un sistema institucionalizado, ¿verdad?, que nos tiene absolutamente inmersos en él. No estoy diciendo acá si es bueno o malo, eso en todo caso podemos después pensarlo, discutirlo y sacar conclusiones. Digo, esta es la realidad. Así que bueno, quiero cerrar con esto y que ustedes en todo caso tomen estos minutos, que son muy pocos, pero bueno, para que si quieren formular alguna pregunta. Bien, estamos allí charlando en el chat sobre las mujeres Sí, científicas. es verdad, no había mujeres científicas. Un acto de injusticia epistémica. Allí no había mujeres todos, científicas, es verdad. El problema es que también la división de géneros en la ciencia ha sido muy fuerte. Es decir, las mujeres tradicionalmente no han participado en el proceso de producción de conocimiento científico, no obviamente por incapacidad, sino porque han sido relegadas a otro tipo de tareas. Cuestión que ahora se está revirtiendo bastante, por suerte, ¿verdad? Pero fíjense que sobre principios del siglo XX uno podía contar las mujeres científicas importantes con los dedos de una mano, no de las dos manos. Eso no es un problema de que las mujeres sean inferiores, desde luego. Es que había una división patriarcal de tareas bastante injusta. Pregunta, ¿vamos a trabajar esos temas en este curso? Esos temas son del segundo semestre. En el curso de CTS, donde sí trabajamos la institución de estereotipos de género en la ciencia y el pensar y de construir la ciencia desde la epistemología feminista. Pero eso es el segundo semestre, que ya está mucho más metido en la segunda mitad del siglo XX y en el debate del siglo XXI. El curso del primer semestre de epistemología está sobre todo enfocado en el periodo 1920, 1970, 80. Está sobre todo enfocado en el siglo XX y dentro del siglo XX ese periodo. El caso de Marie Curie es bastante curioso, porque quizás sea la científica más notable de la primera mitad del siglo XX. De hecho, es una de las pocas, o sea, es la única mujer que ha sacado 2 premios Nobel de ciencias, y es una de las
los pocos científicos que han sacado 2 premios Nobel, junto con Linus Pauling, creo que era un químico, y otro más que ahora no recuerdo, que era un físico, ambos norteamericanos. O sea que Marie Curie no es un buen ejemplo, en realidad por su capacidad enorme tuvo ese privilegio, pero tantísimas mujeres han quedado desde luego en un segundo plano debido a este problema. Rosalind Franklin, en el caso Rosalind de los estudios del ADN, que hasta hoy, por suerte, hay una controversia muy, muy grande abierta, porque el crédito fue otorgado a Kirk y Watson, ¿no? los descubridores oficiales del ADN, pero a medida que avanza el tiempo se ha podido establecer que el mérito y la contribución de Rosalind Franklin fue muy grande, y que en su momento fue invisibilizado por una cuestión de género, ¿no? Pero bueno, no sé si ahondar más en estas cosas, porque estamos en el curso del segundo semestre del año, ¿no? Todas estas cosas corresponden más al curso de CTS y no al curso que damos este semestre. Estamos en hora, les agradecemos mucho en nombre del Grupo de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología, el equipo que está a cargo de estos cursos, en nombre de Jorge, mío y de todos nuestros compañeros, a quienes irán conociendo en las siguientes reuniones. Les agradecemos mucho su presencia, su interés en esta materia y que nos hayan acompañado. Y quedamos a disposición por los foros de EVA, las casillas de correo y los otros espacios que tenemos dispuestos para mantener la comunicación con ustedes y sostener el curso. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos, por sus aportes, y nos vemos esta noche. ¿Bien? Nos vemos en 8 horas. Gracias. Bueno, suerte, que pasen bien, nos vemos, chao, chao. Abrazo, Jorge. Igualmente, Pablo, nos vemos.